Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Esta es la segunda entrega de este conjunto de mesas de reflexión organizadas por la Maestría Centroamericana en Sociología, tituladas Pensando en la Región. Yo soy David Mora Robles, graduado de esta maestría. El día de hoy tenemos, el tema que nos convoca es el de las desigualdades, la protesta ciudadana y los movimientos sociales en Centroamérica. Antes de presentar a nuestros invitados e invitada, quisiera introducir para nuestros espectadores y espectadoras un par de reflexiones introductorias. La agenda de investigación sobre los movimientos sociales es amplia y de larga trayectoria. Contempla temas como los movimientos sociales, las acciones colectivas de protesta, las memorias de luchas populares y la desigualdad, entre muchos otros. A manera de resumen y parafraseando a la investigadora Cindy Mora del Instituto de Investigaciones Sociales, podríamos decir que los actores políticos y sociales que buscan organizarse y que realizan acciones colectivas de protesta son la mayoría del tiempo actores que están trazados por la desigualdad económica y política. Preguntarse cómo se organizan los actores sociales con menos recursos políticos para enfrentar actores con muchos más recursos políticos, trabajadores contra empresas, comunidades contra megaproyectos, mujeres con teoría de género contra el patriarcado, grupos particulares contra el Estado, etcétera, es la pregunta que traspasa este campo de investigación y espero que también en parte traspase esta conversación que vamos a tener hoy. Sin más preámbulo, quisiera presentar a nuestros panelistas y a nuestra panelista. Nos acompaña el máster Roberto Herrera Zúñiga, docente de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica e investigador sobre el pensamiento costarricense y centroamericano. También nos acompaña la doctora Karina Esther Gregory Méndez, profesora e investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, investigadora centroamericana de importante trayectoria en sociología política, democracia y estudios de género en nuestra región. Finalmente, también nos va a acompañar el bachiller Joel Oviedo Segura, egresado y asistente de la Maestría Centroamericana en Sociología de la Universidad de Costa Rica. Estamos transmitiendo hoy desde los canales de la Facultad de Sociología, de la Asociación Centroamericana de Sociología, del Colegio de Profesionales de Sociología y de la Escuela de Sociología, todos esos en Facebook, y desde el YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales. Pueden consultar y preguntar y escuchar esta conversación desde cualquiera de los medios. Entonces, sin más, le doy paso a Roberto para que comience con su presentación. Después nos acompañaría Karina y por último Joel. Bienvenido Roberto y muchas gracias por participar. Muchas gracias, David, y muchas gracias a la Maestría Centroamericana en Sociología por invitarme, y a Karina y a Joel por compartir mesa conmigo. Bueno, yo como ya dijo David, estudié filosofía, entonces primero di una disculpa por eso. Y mi inquietud por Centroamérica es una inquietud más política que académica, ¿verdad? Tiene que ver con la militancia política, con la lucha política, eh, más que con una cosa que tenga que ver con la academia propiamente dicho. Entonces voy a hacer una presentación para fijar algunas ideas. Eh, ok. Eh, para irme adelantando, la idea que voy a defender en la presentación es que eh, estamos en unos nuevos años 30. Yo creo que esa es la idea principal que quiero defender, y yo lo eh, quería empezar datando, ¿verdad? Frederick Jameson decía que pensar es datar, y yo tengo la hipótesis de que lo que estamos viendo en Centroamérica en estos momentos es el fin de una etapa. Estamos viendo el fin de la etapa marcada por los acuerdos de paz de los años 90, y que estamos justo en una transición a otra cosa, que ya las características políticas que tiene la época de los acuerdos de paz está agotada, eh, o sea, ya no va más, ¿verdad? Yo creo que en Centroamérica podemos ver grandes etapas de cómo se configura el Estado, la política, los pueblos, ¿verdad? En sus resistencias. Hay una primera gran etapa que dura casi 100 años, que tiene que ver con la discusión
de si Centroamérica va a ser un país, va a ser 5 países o si va a ser un protectorado, ¿verdad? Una de las grandes hipocresías que tuvieran todas las celebraciones del bicentenario en nuestro país están asociadas a que en realidad ninguno de nuestros países tiene 200 años, como dijeron. Es decir, hubo toda una corriente política que fue una especie de nacionalismo militar, cuyos principales representantes fueron Morazán, fueron el general Barrios en El Salvador, el general Barrios en Guatemala, que sostuvieron la necesidad de unificar, eso sí, militarmente, ¿verdad? Una especie de nacionalismo desde arriba, nacionalismo desde el ejército, a Centroamérica, y ese proyecto no es derrotado del todo hasta 1921, que es el último intento de unificar Centroamérica. Luego hay otro periodo que es el periodo, curiosamente, donde nuestros países se ganan el nombre de repúblicas bananeras, ¿verdad? Que son las dictaduras de los años 30, Somoza, Carías, Hernández Martínez, pero también es la época de oro de los movimientos sociales y de las formas de ser políticamente pueblo en Centroamérica, ¿verdad? Es la época donde se fundan no los primeros partidos comunistas, sino el Partido Comunista de Centroamérica, porque los comunistas originalmente concebían que Centroamérica era un solo país. Esa idea está en Farabundo Martí, esa idea está en, en Graciela Padilla, la fundadora del Partido Comunista, Graciela García, perdón, la fundadora del Partido Comunista en El Salvador y en Honduras, simultáneamente, eh, y en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Gustavo César Sandino, es como el periodo eh, de más desarrollo del ser políticamente pueblo en Centroamérica. Hay un primer intento de primavera democrática que termina cuando es derrotada la Revolución Guatemalteca. Luego viene el periodo de dictadura de seguridad nacional, más acá en nuestra época. Hay otro periodo que solo la gente más mayor se acuerda, que es el ciclo revolucionario, que se hable con la caída de Somoza y que llega al fin en cámara lenta en los años 90, ¿verdad? Primero con la derrota electoral del sandinismo, luego con los acuerdos de paz en El Salvador en el 92, los acuerdos de paz en Guatemala que son más tardíos en el año 96. Y mi opinión es que hay algo claramente que puede ser la mezcla de, digamos, el ciclo político que se abre con la pandemia, que puede ser el fin claramente de los acuerdos de paz, aunque ya venía agotándose desde bastante antes, ¿verdad? Los acuerdos de paz ahí están más o menos definidos en una idea de Marta Harnecker, que recapitula un comentario de Víctor Tirado, de uno de los excomandantes sandinistas, ¿verdad? La hipótesis que hay es que, y es la que justifica, digamos, los acuerdos de paz, es que estamos llegando al fin de la política de enfrentamiento total, militar y económico con el imperialismo, y que eso está marcado por la derrota electoral del sandinismo y por la restauración del capitalismo en la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces se abre un nuevo ciclo. Ese ciclo, que es el que hemos vivido hasta ahora, y yo creo que ya acabó o estamos a punto de verlo acabar, estuvo marcado por lo que los trotskistas le llamamos la política de reacción democrática, es decir, una política inspirada por la administración Carter, ¿verdad? Y por los acuerdos de Helsinki del 75, que básicamente es la idea no ya de un enfrentamiento, digamos, como los que llevaron adelante las dictaduras de seguridad nacional, es decir, no con la política de lucha contra la subversión y de enemigo interior, que era como las dictaduras se enfrentaban en las revoluciones, sino con una política de concesión democrática, de acuerdo con las direcciones políticas de las organizaciones político-militares, para hacer una reforma interna del régimen que permitiera, tiene una justificación ideológica primero, pues, yo soy de filo de ese tipo de cosas, siempre me fijo, que es eh, la teoría de los dos demonios, que es una teoría bastante conservadora que básicamente lo que explica es que hubo abusos de ambas partes, ¿verdad? Es decir, que son igual de responsables
los paramilitares y los guerrilleros, ¿verdad? Y que la democracia quedó atrapada en medio de dos demonios, ¿verdad? Eso no es una invención de nosotros, eso es una invención que viene desde el informe Sábato, con el que se justifica ideológicamente la transición alfonsinista en Argentina. Pero digamos, yo creo que en Centroamérica fue donde más se tomaron en serio la teoría de los dos demonios, para justificar, ¿verdad?, ese periodo histórico. Las organizaciones político-militares abandonan las pretensiones de destruir las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas supuestamente se transforman en fuerzas profesionales no beligerantes, ¿verdad? Y se repliegan del poder político. Está claro ya en esta conferencia, a la altura de 2021, que tal cosa no es cierta, es decir, las Fuerzas Armadas no desaparecieron, no se transformaron en profesionales, no se transformaron en no beligerantes, y más bien en nuestra época están marcadas en algunos casos por su reaparición absolutamente decisiva en la lucha política, que es el caso hondureño en el 2009, el caso hondureño en el 2018 y el caso nicaragüense en el 2018, donde el ejército es clave para entender cómo se resuelve la situación política. Pero también se transforman bueno, que eso siempre lo habían sido, pero se vinculan a nuevas formas de negocios legales e ilegales. En el caso hondureño es conocido la denuncia de Juan Orlando Hernández y su hermano como parte de una supuesta red de narcotráfico, ¿verdad? El hermano de Juan Orlando Hernández está acusado de ser acusado y condenado de ser narcotraficante. Entonces también aparecen estos vínculos ilegales de las Fuerzas Armadas como el sector burgués, ¿verdad? La forma política que tuvieron digamos, la situación que quedó después de los acuerdos de paz era justamente el abandono de las pretensiones de las organizaciones político-militares inspiradas en el guevarismo clásico, ¿verdad? De la lucha de la guerra de todo el pueblo y la guerra de guerrillas y la destrucción de las Fuerzas Armadas, que eran vistas como tropas de ocupación dentro del propio país. Toda la concepción que tuvo originalmente el sandinismo y el farabundo Martí, eso es abandonado eh, para aceptar, digamos, la democracia procedimental y la economía de mercado como límites absolutos de la situación política, según los cuales ya no se podía avanzar más. Había un sistema bipartidista donde había un gran partido que era el de la derecha tradicional, ¿verdad? En el caso salvadoreño Arena, en el caso nicaragüense los liberales, ¿verdad? Y otros partidos vinculados al Foro de Sao Paulo, ¿verdad? El Frente Sandinista, el Farabundo Martín. En el caso guatemalteco, más complicado porque la URNG nunca terminó de transformarse en un partido de la paralela histórica, ¿verdad? Yo creo que estamos en el fin de esa etapa justamente porque el bipartidismo como modelo de administración de la cuestión pública del capitalismo semicolonial desaparece de toda Centroamérica, no hay ya más bipartidismo en ninguna parte. En todos los países estalla. Nicaragua y Honduras se transforman en dictaduras, ¿verdad? Nicaragua claramente en el año 2018, Honduras en un periodo más complejo hay un periodo de dictadura y luego hay un maquillaje de la dictadura en la que contribuyen fundamentalmente el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, pero el cerebro de ese maquillaje es la señora Hillary Clinton, ¿verdad? Que tiene todo eso explicado en un libro que se llama Hard Choices, donde ella explica ahí todo el maquillaje, digamos, que hubo de la dictadura hondureña para evitar el regreso de Mel Zelaya al poder. Y luego, digamos, un sistema de autogolpe en el 2018. Y luego podríamos hablar de casi dictaduras o de gobiernos autoritarios o gobiernos apenas democráticos, ¿verdad? En Guatemala y en El Salvador, que en el caso salvadoreño también es una fuerza conservadora, eh, que es la que representa Nayib Bukele, con un discurso anti-establishment, anti-traición, anti-acuerdos de paz,
y que el mayor eje, aunque no el más importante, pero sí el más sonado, fue la modificación de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que le da poderes especiales a su gobierno, ¿verdad? Pero en todos, absolutamente todos los países, hemos visto restricciones a las libertades políticas, ya sea en forma de cárcel y prisión y exilio, que es que el caso nicaragüense es el más sonado, ¿verdad? Que tiene varios presos políticos internacionalmente muy conocidos, como Dora María Telles, como Sergio Ramírez, ¿verdad? Como Mónica Baltodano, que fueron comandantes de la revolución o figuras muy importantes de la revolución sandinista, que ahora son presos o posiblemente presos en Nicaragua. Pero también, además de esos presos que son como más sonados, una generalización en las restricciones de las libertades políticas y sociales en todos los países, ya sea en forma de restricción de la oposición o en forma de la democracia en un sentido más amplio, es decir, en las posibilidades reales de las organizaciones, digamos, del pueblo, los sindicatos y las organizaciones de los trabajadores de participar de la lucha política. En el caso de Costa Rica, para mí es claro que, por ejemplo, la ley de empleo público, que es un proyecto de ley que tiene un récord de inconstitucionalidades, ¿verdad?, señaladas por la Sala Cuarta, es un claro intento del gobierno de Carlos Alvarado de restringir las libertades políticas, desde hacer una constituyente sin necesidad de transformar una constituyente. La ley antihuelgas es en realidad la prohibición en los hechos del derecho a huelga conquistado en los años 20 en el país, ¿verdad? Es decir, hay una ley autoritaria en todos los países. Y esto es un acuerdo general de casi todas las opiniones, menos curiosamente el establishment costarricense, porque la dominación política costarricense está basada en la idea de que Costa Rica es un país excepcional, que es diferente al resto de Centroamérica, cosa que no tiene sentido y no es históricamente cierto, pero es la ideología oficial del país, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para que vean dos autores no sospechosos de ser militantes del Partido de los Trabajadores o de ser rojillos, como decía Helio Gallardo, The Economist, que es el gran vocero, digamos, del imperialismo británico, señala eh, eh, bueno, señala que El Salvador pasa de ser una democracia defectuosa, un régimen híbrido, que es como el establishment británico mide a los regímenes, pero señala también que 4 de sus 7 países los sistemas están torciendo y que es el fin del ciclo democrático de los años 80, ¿verdad? Eh, y que eso también es un problema para Biden. A ellos en general no les importa tanto Centroamérica, sino que les importa que Centroamérica se vuelve un problema para la administración Biden, que es el principal señalamiento. Este es el informe del estado de la región, del último informe, ¿verdad? Que habla de que esta coyuntura fue instrumentalizada por ciertos estados para ensayar prácticas autoritarias, restringir libertades ciudadanas, evadir de la transparencia y la rendición de cuentas y agudizó el retroceso institucional. Una cosa curiosa del informe del Estado de la Nación, que es contradictoria, es que cuando habla de esto está pensando en el resto de Centroamérica, pero no en Costa Rica, aunque es bastante claro que el retroceso institucional y político en Costa Rica también es un hecho. También hay una creciente restricción de las libertades políticas y las libertades de organización sindical y popular en el país, y sin embargo el informe del Estado de la región no lo señala así, ¿verdad? Que es una de estas, a mí me parece, contradicciones que tiene, de hecho, el informe del Estado de la Nación con el informe del Estado de la región. Este regreso de los años 30, que para mí no hay ninguna otra forma de decirlo, está basada a mi entender, en un hecho no solucionado y muchas veces no meditado por el activismo, por los intelectuales, que es la base del autoritarismo, de la debilidad estructural, del saqueo, de la miseria generalizada en Centroamérica, está asociada a la división histórica, ¿verdad? Inclusive si Centroamérica fuera un solo país, como yo creo que debería ser, ¿verdad? Porque mi gusto por estudiar Centroamérica no tiene que ver con una cosa académica, sino en mi convicción política de la necesidad de reunificar de alguna forma Centroamérica.
Inclusive si Centroamérica fuera un solo país, sería un país de mediano tamaño, en realidad no sería un gran país, ¿verdad? Es un poco más grande que España, un poco más poblado que Argentina, eh, podría ser un poco más rico que la República Checa, ¿verdad? Es decir, tampoco sería un país capitalista central, igual sería un país de mediano tamaño. Pero es claro que la facilidad con la que nuestras instituciones se erosionan, ¿verdad? Y las ilusiones democráticas se esfuman, y con la facilidad que reaparecen otra vez los militares, los paramilitares, el autoritarismo, tiene que ver con esa división histórica. Entonces, ya para ir cerrando, antes de que David me jale las orejas, ¿qué características veo yo en la situación política actual de Centroamérica, en sus protestas y sus posibilidades? Uno, el autoritarismo y el militarismo, ¿verdad? Clave. El regreso del ejército como un factor político central de la situación. Del ejército, digamos, de lo militar, para ser más amplio, ¿verdad? Porque a veces es el ejército, a veces es la policía militar, a veces son los paramilitares, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la lucha contra el COPIN en Honduras, pues ha sido sobre todo los paramilitares los que han actuado. En la lucha contra la rebelión de mayo del 2018, el ejército jugó un papel porque se mantuvo del lado del gobierno de Ortega, pero la resistencia fue enfrentada sobre todo con formas paramilitares, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, para enfrentar la lucha contra el proyecto fiscal, no se utilizó el ejército, porque en principio Costa Rica no tiene ejército disuelto en la policía, pero sí se usó policía militar y herramientas que se accedieron a través del patrullaje conjunto con los Estados Unidos, como por ejemplo la Bestia, que es el carro tanqueta que se supone que se usa contra el narcotráfico, que se usó contra los propios manifestantes. El otro elemento central es una radicalización de las formas dependientes de sobreexplotación. Por ejemplo, que a mí me parece que el ejemplo más claro, más luminoso de ello es el proyecto que tiene Juan Orlando Hernández, estas cosas que llaman las sedes en Honduras, que es en realidad que ellos lo presentan como la posibilidad de que Centroamérica se transforme en Hong Kong, y es un régimen especial donde los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad, de resolución de conflictos y otras competencias, ¿verdad? Es decir, sería un estado dentro del estado. Ya en Costa Rica y en Nicaragua y en El Salvador tenemos zonas francas, pero no les hemos dado estatus de estado, ¿verdad? En este caso ya serían un pequeño estado dentro del estado, ¿verdad? Es decir, la política de la burguesía centroamericana en los 200 años del Bicentenario es radicalizar la balcanización de nuestros propios pueblos, ¿verdad? Que digamos que el más atrevido en eso es Juan Orlando Hernández. El otro elemento que fue una gran lucha y que ahora podemos, y que me hace mucha gracia, que ha desaparecido un poco de los análisis de los sociólogos, de los cientistas políticos, de los filósofos, ni digo, porque la gente de filosofía no habla sobre esto, es la radicalización de la dependencia producto del Tratado de Libre Comercio, que básicamente ha servido a un grupo muy específico de grandes empresas norteamericanas. Walmart es tal vez la más beneficiada de toda esta política, que es una empresa de la familia Walton, que en el año 2004 no existía en Centroamérica, es decir, hace 15 años, y hoy controla 813 tiendas, tiene 38,000 trabajadores en todo el área y controla el 70% de todo el comercio minorista en Centroamérica. Es decir, en Centroamérica es imposible comprarse un boli o comprarse una chupa chupa sin que la familia Walton de alguna forma se enriquezca con eso, ¿verdad? Pero también ahí estarían las aseguradoras, las empresas de telefonía, ¿verdad? Que son las más beneficiadas de todos los bancos, ¿verdad? Eh, el país en ese sentido radicalizó su dependencia histórica, ¿verdad? Su hiperespecialización, dependiente de las fluctuaciones del mercado, y su conexión como exportador de materia prima, ¿verdad? Que concentrada en formas de trabajo, de explotación de trabajo, de extensiones de tierra, de contaminación intensa de suelos y ríos, que es el caso de los monocultivos de banano, de piña, de palma, ¿verdad? Que son extraordinariamente destructivos. Y en el último periodo ha venido otra vez la discusión sobre las minas, ¿verdad? Que está más o menos avanzado dependiendo del país centroamericano, pero esos son los otros que vienen en el paquete.
la política central de los Estados Unidos hoy por hoy para Centroamérica, y esto yo creo que es un cambio de la situación, y lo que fue más expresivo de eso fue la visita de Kamala Harris a Guatemala, porque el aliado estratégico tradicional del imperialismo estadounidense en la región fue Costa Rica, ¿verdad? Durante la revolución, porque jugó el papel del búnker democrático en contra del búnker, o sea, la revolución centroamericana fue derrotada por una combinación de la acción militar que estaba concentrada en Honduras y en Palmerola, y donde se entrenaba la contra, y la democracia subsidiada costarricense, ¿verdad? Subsidiada con millones de dólares para que funcionara en los años 80. Todavía en el año 2009, Costa Rica fue el aliado estratégico de los Estados Unidos para maquillar el golpe de Estado contra Mercelayo en Honduras. Pero que Kamala Harris haya plantado primero en Guatemala ha dejado claro cuál es su aliado regional, es Alejandro Gimatei, ¿verdad? Y es porque el conjunto de la política del imperialismo estadounidense hacia Centroamérica es no vengan, lo que quiere decir no evitar de cualquier forma las oleadas masivas de migración guatemalteca, salvadoreña, hondureña, nicaragüense, hacia la frontera norte, que fue una de las grandes crisis que tuvo Trump y uno de los caballitos de batalla de Trump. El Biden no ha cambiado nada la política migratoria de Trump, y de hecho, en el caso de los haitianos, que también pasan por Centroamérica, está haciendo una de las deportaciones en masa más intensas de la historia, que eso es un poco la diferencia entre los demócratas y los republicanos, ¿verdad? Los republicanos dicen, no queremos que vengan habitantes de países de mierda, que es como Trump se refiere a El Salvador, a Haití, a Honduras. Biden no dice eso, pero igual los deporta masivamente. Entonces la diferencia es si lo dicen en público o no lo dicen en público. Este, Eso es importante porque Centroamérica como región depende mucho de las remesas y va a seguir repartiendo mucho de las remesas, concentrado sobre todo en Honduras, El Salvador y Nicaragua, ¿verdad? Y tienen participación en porcentajes del PIB superior que muchas de las industrias, ¿verdad? Es decir, nuestros países son exportadores netos de personas. El otro elemento es una radicalización de la deuda, ¿verdad? Todos nuestros países les agarró la pandemia atravesados por debilísimos servicios públicos que ya venían hiperprivatizados por el periodo anterior neoliberal, ampliamente financiados, ampliamente privatizados. Por eso ninguno pudo hacer nada más o menos decoroso para evitar la pandemia y siguen sin poder hacerlo. Y hubo un mutuo reforzamiento entre la crisis sanitaria y la crisis política, ¿verdad? Eso se resolvió con una mayor política de endeudamiento con el FMI, y va a implicar nuevas reformas fiscales y presupuestarias antipopulares como las que estamos discutiendo en Costa Rica. A mí ahí me parece que es muy importante recordar justamente, porque creo que va a ser un elemento central en la reorganización política y en las demás políticas del movimiento social, el tema del no pago de la deuda externa, que fue una cosa que hizo Costa Rica en 1920, durante el gobierno de Julio Acosta, cuando declara la deuda odiosa contraída por el gobierno de Tinoco, que es una cosa que los costarricenses saben poco, y a mí me parece muy importante que los movimientos sociales retomen eso que ya se hizo en Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica junto con la Rusia soviética, el México de Benjamín Juárez, son de los pocos países que han declarado el no pago de la deuda, y Ecuador, más recientemente, o de una fracción de su propia deuda. Y también hubo una gran movilización en los años 80 por el no pago de la deuda externa en Centroamérica, que es del periodo anterior. Desde el punto de vista de la resistencia, ya para ir terminando ahora sí, y espero que David no me lance un objeto contundente, Centroamérica, como parte de los movimientos sociales, están en un periodo muy difícil porque efectivamente la crisis social y política que veníamos teniendo fue aprovechada por nuestros respectivos gobiernos para aplastar y atacar las resistencias populares. Yo creo que es el fin en muchos sentidos el intento de primavera democrática que fue los acuerdos de paz. Y
En algunos países como en Costa Rica, la pandemia fue utilizado sobre todo para bajar el límite social y moral en el que es aceptable la explotación, es decir, imponer una rebaja generalizada del salario a la clase obrera como tal, ¿verdad? Que en el caso de Costa Rica puede estar rondando entre el 8 y el 10% del salario, pero un poco en el resto de Centroamérica se hizo lo mismo, nada más que en Centroamérica por la forma generalizada del trabajo informal, eso ya se había hecho antes, ¿verdad? El movimiento obrero sigue siendo muy perseguido y muy destruido por el militarismo y el paramilitarismo y por el propio burocratismo y la despolitización de muchos sindicatos. Además, por la generalización de formas de precariedad laboral y de informalidad, pero aún así los sindicatos siguen siendo los principales o el principal movimiento social y en algún sentido es insustituible porque si la clase trabajadora centroamericana no está organizada, no hay forma de revertir ni el autoritarismo, ni el neoliberalismo, ni las privatizaciones, ¿verdad? Los mejores periodos de nuestros propios pueblos fueron cuando el movimiento obrero estuvo mejor organizado. Y bueno, eso es un desafío pendiente. El movimiento indígena sigue siendo muy importante. Yo creo que el referente más importante sigue siendo Copín, que pese a haber perdido a Berta Cáceres, ¿verdad? En el asesinato llevado adelante por las grandes familias ricas, ¿verdad? Eso no descabezó la organización, más bien ha transformado en un punto de resistencia. Han habido otros momentos en los que el movimiento indígena ha hecho levantamientos y puebladas, como en el norte de Panamá en el año 2011, pero siguen siendo esfuerzos que por su propia filosofía están asentados en territorios, ¿verdad? No tienen aspiración de transformarse en un movimiento nacional porque no se consideran nacionales, ¿verdad? Eh, el ecologismo, que es uno de los movimientos sociales más puestos en foco, es también uno de los más letales en Centroamérica, ¿verdad? Centroamérica es uno de los países que más persigue ambientalistas y ecologistas, que tiene que ver con las nuevas condiciones del modelo, donde las burguesías centroamericanas necesitan aumentar el uso intensivo de la tierra, de las aguas, ¿verdad? Del saqueo, de la explotación. Entonces, bueno, Berta Cáceres es el ejemplo luminoso de ese enfrentamiento, ¿verdad? Pero también Guatemala es considerado por los mismos ecologistas uno de los lugares más peligrosos. Ahí está la lista en el año 2018, donde más ambientalistas murieron. Eh, y como pueden ver, hay varios centroamericanos. Ahí está Guatemala, ahí está Honduras, ¿verdad? Sí, punteamos arriba en eso. Hay varias cosas que a mí me parece que es importante señalarlo. El fin de la época de los acuerdos de paz para mí está marcada por una rebelión democrática contra la dictadura en la cual los jóvenes fueron muy importantes, ¿verdad? Eh, Creo que también los jóvenes centroamericanos hay que dejar de enfocarlos como un movimiento puramente centroamericano, porque muchos de ellos migran y se van a Estados Unidos. Entonces yo creo que los centroamericanos deberíamos estar más pensándonos en un modelo como hacen eh, los países angloparlantes, excolonias británicas, ¿verdad? Que son, o sea, nuestro movimiento social está aquí, pero también está en los Estados Unidos, ¿verdad? Una parte muy importante de los mejores activistas sociales, juveniles, migran, digamos, por la violencia, por la explotación, porque no hay futuro en Centroamérica, pero envían remesas y además forman una parte cada vez más importante del activismo y la militancia sindical juvenil en Estados Unidos. Entonces yo creo que desde el punto de vista de los movimientos sociales nosotros tendríamos que empezar a tener una doble mirada de aquí y allá, ¿verdad? Y creo que con los jóvenes es donde más fácil es ver eso. En el caso de Costa Rica, yo tengo una duda de si vamos a empezar a ver una diferencia similar a la que hubo en Nicaragua. Costa Rica normalmente lo que tuvo fueron movimientos estudiantiles vinculados a estudiantes universitarios. Yo creo que después del enfrentamiento en el 2020 contra los acuerdos del Fondo Monetario Internacional empezamos a ver otra cosa que vuelve a Costa Rica cada vez más eh,
claramente, digamos, un país que tiene la misma sintonía que el resto de Centroamérica, que son las puebladas de jóvenes sin estudio y sin trabajo, que son el motor, digamos, del enfrentamiento contra la policía, que es justamente las características que tuvo el enfrentamiento del paro nacional en Colombia, del levantamiento chileno del 2019, que ha sido tradicionalmente también la forma de enfrentamiento que hay en Centroamérica, en El Salvador y en Nicaragua, ¿verdad? Entonces a mí me parece que es interesante explicar eso. Y el movimiento de mujeres, que también es otro de los movimientos importantes en Centroamérica, es uno de los que ha sufrido más, las mujeres en general han sufrido mucho la pandemia por el sistema este quíntuple explotación que tienen. Ha sido, la dictadura en Nicaragua ha sido particularmente cruel contra el movimiento de mujeres y es uno de los lugares, Centroamérica es uno de los lugares donde es más peligroso ser mujer, pero también donde más derechos se han perdido desde el punto de vista de las mujeres, ¿verdad? En Nicaragua, El Salvador y Honduras hay una prohibición total del derecho a decidir, y en Costa Rica y en Guatemala no hay una prohibición total, pero es ampliamente restrictivo los derechos de las mujeres. Entonces, ese es como el cuadro con el que yo veo que enfrentamos la actual situación. Y creo que me pasé bastante más, pero David no me dijo nada, entonces me voy a hacer el que respete el tiempo. Ya le lancé una chancleta por WhatsApp, Roberto, entonces ahí tal vez no la vio. No, no, todo Sí, bien. estoy viendo aquí el emoji de chancleta ya. Muchas gracias a Roberto por esa perspectiva. Siempre es interesante tener también otras disciplinas y pienso que la filosofía aporta mucho al pensamiento histórico también. Entonces, vamos a dar paso a la siguiente presentación. Seguiría la doctora Karina Esther Gregory Méndez. Bienvenida, Karina, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es un placer poder estar con ustedes. Agradezco a la doctora Nancy Piedra por la invitación y a la maestría centroamericana en sociología de la UCR por este espacio para compartir sobre esta experiencia y este análisis sobre El Salvador y nuestra región. Y solo quería confirmar si se ve lo que estoy compartiendo en pantalla y si me escuchan bien. Sí, sí se ve y se Muy escucha bien. bien, muchas gracias. Bueno, entonces para hablar sobre movimientos sociales y protesta en El Salvador, pues partimos de lo que ya nuestro colega José Roberto pues, nos acaba de compartir. También es un honor poder estar con David, José Roberto y Joel compartiendo en esta conferencia. Y pues ya como él nos ha puesto en antecedente, ¿verdad? En la región y particularmente en El Salvador, pues solo ubicamos como antecedente muy importante que cerramos un periodo de conflicto armado de 12 años en el país con la firma de los acuerdos de paz firmados en el año 1992, como ya hacía referencia, y pues esto nos pone en una situación compartida de posguerra también con otros países de la región en un periodo similar. Y es en este contexto que pues voy a referirme a también estos antecedentes, ¿verdad? Para no irnos muy atrás, estamos partiendo de esta etapa de posguerra que justamente da el espacio para una, un impulso amplio a el cambio de políticas económicas, ¿verdad? Impulso al neoliberalismo y precisamente en este periodo, ¿verdad? Cerrando el conflicto, iniciando la posguerra, también el cambio en estas políticas económicas, pues vamos viendo cómo empezamos a observar el desarrollo de nuevos movimientos sociales, ¿verdad? Entonces esto viene a sumarse al panorama que ya encontrábamos en el periodo previo con movimientos sociales clásicos, ¿verdad? Hablamos de movimiento campesino,
movimiento obrero, estudiantil, magisterial, ¿verdad? En la etapa previa que habían sido precisamente ese entramado social que posibilitó también ir avanzando en términos de la organización popular que iba a dar espacio también para el movimiento revolucionario. Entonces, en este momento de posguerra, como decía, pues vamos viendo cómo este impulso neoliberal y la profundización de sus políticas va deteriorando muy rápidamente las condiciones de vida, las condiciones laborales, y van dando el espacio para nuevas movilizaciones, como el caso de las reconocidas marchas blancas a inicios de los 90. Como parte de esos antecedentes, vemos el surgimiento de un movimiento ambientalista, movimiento de mujeres y feministas, y también posteriormente, pues, protestas contra los procesos de privatización, y pues más adelante, ya particularmente respecto a servicios específicos, ¿verdad? Y dentro de esto también tiene un espacio importante los movimientos asociados a la memoria, ¿verdad? A población impactada por el conflicto armado, el caso de lisiados de guerra, desmovilizados, que son parte de este nuevo escenario de movimientos y acción colectiva. Entonces partimos de recordar que precisamente en esta área nos dedicamos a profundizar en el estudio de la acción colectiva. En ese sentido, cabe recordar también que en términos amplios, ¿verdad? Y ubicando los fines, este análisis a fines del siglo XX, inicios del siglo XXI, tenemos siempre presente, ¿verdad?, que este sistema capitalista y esta expresión del modelo neoliberal como parte de este espacio de expansión, ¿verdad?, y profundización, ¿verdad?, con nuevas expresiones, pues conllevó importantes impactos a nivel social, económico y político, ¿verdad?, que se puso también en la profundización de las desigualdades y exclusión con múltiples manifestaciones. Además, esto también poco a poco vamos a ir viendo que aun cuando parte de las demandas y los logros del proceso de negociación para el cierre del conflicto armado suponían cambios importantes en términos de abrir espacio para la participación política, poco a poco esto se ha ido cerrando nuevamente. Como ya escuchábamos en la primera presentación, estamos viendo un retroceso importante en términos de participación política, democratización, que era parte de los logros luego de ya más de 20 años, ¿verdad? Este proceso que por primera vez se iniciaba en El Salvador, es decir, construcción democrática, ¿verdad? Desde sus inicios, porque previamente pues habíamos tenido en procesos autoritarios, ¿verdad?, continuos, incluso con un periodo largo de dictadura por 50 años, ¿verdad? Entonces ha sido una experiencia autoritaria, estructural, ¿verdad?, que vamos viendo como parte de la dinámica habitual en nuestro sistema político. A partir de esto, entonces, como decía, pues vamos viendo esa integración, ¿verdad?, en este momento de posguerra de movimientos que han sido históricos, ¿verdad? Y ahí vemos una continuidad, y luego vamos viendo el surgimiento de estos nuevos movimientos sociales, en el caso de la izquierda con movimientos estudiantiles, en el caso de la derecha con movimientos de mujeres y feministas. Voy a enfocar la atención especialmente en cómo esto nos ayuda a también observar más determinadamente este momento más reciente, ¿verdad? Ya José Roberto nos planteaba cómo
hay un cambio importante en la región en términos políticos que sabemos que está también asociado a estos giros hacia nueva derecha, ¿verdad? En nuestra región que hemos visto en años anteriores también en Latinoamérica, especialmente Sudamérica, y que aquí vamos viendo también expresados como nuevas expresiones autoritarias, fundamentalismos, ¿verdad? Que van profundizándose conforme pasan los días y los meses, es decir, en un tiempo muy breve ha habido un giro muy importante en términos políticos y es precisamente luego de haber experimentado también con ese proceso de construcción democrática la alternancia, ¿verdad? En el poder ejecutivo desde gobiernos de derecha, con el caso de Arena, al cierre de los años 80, ¿verdad? Y la primera, perdón, sí, y durante los 90, ¿verdad? Para poder tener esta alternancia a partir del año 2014, cuando es el FMLN quien llega como partido de izquierda por primera vez al Ejecutivo, luego de 2 periodos en el Ejecutivo, ¿verdad? Y con esta continuidad de movimientos que ya comentábamos, ¿verdad? Y que cierra precisamente con la pérdida del poder frente a Bukele por haber venido también reproduciendo estas prácticas de exclusión política, de corrupción, poco a poco se fue deslegitimando, ¿verdad? Como esa alternativa política que albergó mucha esperanza para este momento de cambio político, que venía a ser una expresión importante en relación a los resultados de ese proceso de lucha revolucionaria durante los 80. Entonces, dicho esto, pues me interesa enfocar la atención en este momento más reciente en el que vemos este cambio importante en términos políticos, ¿verdad? Como desde el día 1 que se llega al gobierno ejecutivo, ya vamos al poder ejecutivo y ya vamos viendo que hay un estilo de gobierno claramente vertical, ¿verdad? Que por supuesto centraliza decisiones, ¿verdad? Centraliza la comunicación del gobierno en la figura presidencial. Está vendiéndose, como ya se planteaba antes, como con un discurso que está rechazando totalmente lo anterior, ¿verdad? Lo previo, con esta estrategia de campaña y comunicación política que se presenta como una alternativa, ¿verdad? De salvación frente a todo ese antecedente de corrupción profunda en todos los niveles del Estado. Y con esta idea, desde el primer momento, además, se quería vender también, presentar como algo distinto, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cuando se hablaba, por ejemplo, de la conformación del gabinete, se decía que se tenía el primer gabinete paritario, ¿verdad? Con mayor inclusión en las jefaturas de ministerios por mujeres. Pero en la práctica lo que fuimos observando es que pues quienes estaban al frente de esas carteras de Estado, al igual que ya hemos ido viendo posteriormente cómo los perfiles de las personas que están rodeando al presidente en el gabinete, pues son personas que lo que realmente están haciendo es obedecer lo que él dicta como decisiones, ¿verdad? Desde su figura presidencial. No es un gobierno que abre espacio a la discusión, a la deliberación, a que conozcamos públicamente la toma de decisiones, sino por el contrario, avanza hacia más y más opacidad,
a más y más exclusión. Entonces, desde el inicio, parte de sus políticas conllevaron, por ejemplo, la eliminación de carteras que habían sido creadas en otros gobiernos anteriores de izquierda para poder tener acceso a información pública, para impulsar la participación ciudadana, como es el caso de la Secretaría de Participación Ciudadana, que luego fue elevada de nivel, una Secretaría de Planificación, también lo que tenía que ver con planificación pues fue eliminado, y desde el inicio entonces se tuvieron las primeras protestas respecto a despidos masivos, ¿verdad? En el gobierno. Cerca de 8.000 trabajadores fueron despedidos por el Ejecutivo en los 2 primeros años de gobierno en diferentes carteras, y surgió, por ejemplo, un movimiento de trabajadores despedidos. Entonces, vamos viendo a partir de las imágenes, como parte de su acción, era toma de oficinas públicas, conferencias de prensa, entre otros. Acá vemos también que es compartido también este escenario de protesta respecto a la privatización de los fondos de pensiones, a la privatización del agua, que eso es algo que sigue siendo un debate en el país, ¿verdad? Y esto se profundiza desde el momento en que, luego de haber llegado al Ejecutivo en el año 2019, tomando posesión en junio de ese año, toda la acción gubernamental, ¿verdad?, fue orientándose a generar las condiciones para asegurar el gane de los escaños legislativos por amplia mayoría en las elecciones del 2020, elecciones legislativas y municipales. Y de igual manera en ir ganando más espacio a nivel territorial desde los gobiernos municipales. Una vez llegada esta elección, esto se concreta, ¿verdad? Y pues se tiene en la actualidad una arrasadora mayoría que no somete a discusión reformas de normativas, propuestas de ley, no se discuten presupuestos. Es una de las discusiones más recientes en la semana anterior, ¿verdad? Que se pasa el presupuesto de la nación para aprobación sin discusión y sin acceso de parte de la población como información pública. Entonces, esto ha venido trastocando también el diseño institucional, ¿verdad? Ha significado, como ya se ha hablado anteriormente, ¿verdad?, una reforma constitucional en cláusulas pétreas que habilitan, por ejemplo, la posibilidad de reelección de presidencia. Y esto es parte de lo que ha ido generando mucha preocupación porque está reformándose el sistema judicial, ¿verdad? Ha habido cambios importantes también en términos del acceso a fondos públicos por parte de las municipalidades, lo que significa esto en términos de concentración de poder, que es algo que se está ampliando cada vez más en la figura presidencial. Entonces, parte de este escenario es lo que ha generado también protestas para el caso de este estilo de gobierno, ¿verdad? Con imágenes como la que vemos, ¿verdad? Donde desde también el inicio del gobierno, pues vimos cómo funcionarios clave fueron removidos desde la Sala de lo Constitucional, el fiscal general de la República, y así vamos sumando otros, ¿verdad? Que con procesos ilegales, ¿verdad?, han impuesto a nuevos funcionarios sin seguir los procedimientos establecidos. Recientemente, pues, hace un par de semanas, el presidente en su perfil de Twitter pasó de ser el dictador de El Salvador en la noche del domingo a ser el dictador más cool del mundo mundial
el lunes por la mañana. Entonces esto nos va indicando cómo también la comunicación política, pues ya esto se va manejando como parte de este impacto que también en la población pues va mostrando, ¿verdad?, cómo se va perfilando el gobierno en adelante. Esta es una situación preocupante, evidentemente, ¿verdad? Y aquí hay importantes retrocesos en el ejercicio de derechos en un contexto de descenso autoritario con características de dictadura, ¿verdad? Hablando de un ejercicio autoritario del poder con retroceso democrático, un menosprecio por la memoria histórica, la desaparición de instituciones y mecanismos sobre derechos humanos, militarismo en ascenso, girofundamentalismos, el caso de las desapariciones de mujeres también va en ascenso, persecución a defensoras y defensores de derechos y periodistas, retroceso en espacios políticos para las mujeres y sus luchas, aumento de denuncias de violencia contra mujeres en contexto de pandemia, y esto pues ha generado precisamente amplias protestas ciudadanas, como esta movilización que tenemos del 15 de septiembre, fecha en la que estábamos en las conmemoraciones del Bicentenario, donde vemos la profundización de estas desigualdades que en términos políticos, pero también económicos y sociales, pues van hablando de las difíciles condiciones que están empeorando muy aceleradamente en El Salvador. ¿Qué tipo de demandas se planteaban, verdad? Democracia, separación de poderes, no militarización, porque este ha sido un recurso que se ha venido ampliando, ¿verdad?, junto a alianza con el sector de la iglesia, ¿verdad?, que es más conservadora, para poner freno a reformas que se habían venido discutiendo ya en distintos temas asociados, por ejemplo, a la educación en salud sexual y reproductiva y acceso a sus servicios, también transparencia, acceso a información pública, respeto a derechos humanos, cese a la política de odio, el rechazo al Bitcoin, que ha sido una de las políticas económicas que se han lanzado también como forma de distraer la atención respecto a estos cambios profundos que se están haciendo para favorecer a sectores oligárquicos, ¿verdad?, que están constituyéndose como nuevos grupos de poder económico, cese de violencia contra las mujeres, acceso a pronta y cumplida justicia, rechazo a la reforma judicial y rechazo a la corrupción. Como hemos visto también, pues ha sido claro desde el primer momento la práctica del nepotismo, ¿verdad?, donde su familia, sus hermanos, los que están rodeando ese núcleo cercano, ¿verdad?, para el ejercicio del poder. Y de igual manera, personas que han sido también señaladas por procesos judiciales, por demandas internacionales, por corrupción, entre otras. En términos de qué es lo que sucede con el movimiento feminista de mujeres y defensoras de derechos humanos, pues aquí interesa también detener un poco la atención en relación a cómo parte de estos nuevos movimientos sociales están sosteniendo este tipo de demandas aún en contexto de pandemia. Vamos a ver en este momento, ¿verdad?, el 19 al 20, al 21, ¿verdad?, cómo se va profundizando la preocupación sobre la desprotección de personas defensoras de derechos humanos, ¿verdad?, donde cada vez se está encontrando en el ambiente nacional, pues, mayor hostilidad, ¿verdad?, acoso, donde están mediando amenazas, persecuciones, difamación e incluso criminalización. Estamos viendo también que la violencia sexual y el embarazo en niños, en niñas y adolescentes está profundizándose. De enero a diciembre del 2020, el Ministerio de Salud reportó 12.781 niñas y adolescentes embarazadas en el país entre 10 a 19 años, lo que implica un promedio diario de 35 casos y el 22-29% de la totalidad de inscripciones en la red hospitalaria. Hay que decir que 494 de estas niñas embarazadas se encontraban entre los 10 a 14 años, es decir, niñas muy pequeñas.
Y para el año 2021, pues esto ha aumentado en promedio diario a 41 casos. Entonces, acá estamos encontrando que en estas condiciones de confinamiento, pues esta es una situación que en términos de violencia sexual, pues es muy grave. En términos de luchas como movimiento social, ¿verdad? Como movimiento de mujeres y feministas, a lo largo de este proceso de lucha en El Salvador, pues se han cuestionado estas violencias estructural, simbólica, social, sexual, económica, institucional, con demandas especialmente en las áreas de derechos de salud sexual y reproductiva, derecho a una vida libre de violencia y la libertad de decidir. ¿Qué tipo de incidencia se ha desarrollado? Especialmente para el cambio de marcos normativos locales y cambios en el marco institucional. Y a partir de esto es que se enmarcan también fenómenos como el de mortalidad materna y violencia obstétrica, donde vemos un aumento del 70.6% en el 2020 respecto al año 2019. Aquí estamos encontrando datos del Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de ORMUSA, que es una organización de mujeres investigadas al respecto. Se está reconociendo ya, ¿verdad? Empieza a discutirse, pero no contamos con información todavía. Sabemos que esta violencia se refiere a trato irrespetuoso, abusivo o negligente contra las mujeres en sus servicios ginecológicos. Y acá, en términos de muertes violentas de mujeres, como parte de esas problemáticas que se han estado enfrentando, el año anterior, ¿verdad? Las instituciones de seguridad pública registraron 130 muertes violentas de mujeres en el 2020, donde más de la mitad de las víctimas fallecieron a consecuencia de crímenes de odio por su género. Acá estamos viendo que en el periodo de abril a junio del 2021, la Fiscalía General de la República registró 971 mujeres víctimas de violencia de género, que son delitos establecidos en la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia. Y las desapariciones, como ya decíamos, son preocupantes, son crecientes. Esta es información del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA de El Salvador. Y acá, en términos del movimiento feminista y de mujeres frente a estas problemáticas en el contexto de pandemia, luego del momento de confinamiento, se retomó la movilización, y hay que decir que este es el movimiento que ha impulsado nuevamente la movilización a partir de esta coyuntura con la pandemia, ¿verdad? Alrededor de campañas solidarias con afectados, especialmente mujeres, campañas por la despenalización del aborto y liberación de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas, que es una continuidad de su lucha previa a este momento de pandemia, la denuncia de incremento de violencias contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, la defensa de defensoras de derechos humanos y defensa de bienes comunes como el agua. Aquí, ¿qué implicaciones ha tenido esto en términos de demandas sobre políticas públicas de género previas y durante el COVID? ¿Verdad? Hay avances en términos de las derechas y la Alianza Conservadora del Estado y la Iglesia, ¿verdad? Aquí hay una reivindicación, un planteamiento respecto a la exigencia del Estado laico, ¿verdad? También que se ha estado viendo cómo los impactos de la crisis sanitaria en violencia de género, ¿verdad? Son un problema de salud pública que está en regresión, va retrocediendo, ¿verdad? Que las políticas sanitarias para paliar el COVID-19 no han considerado las recomendaciones de organismos internacionales y tampoco las dimensiones psíquicas como parte de las afectaciones. Aumentan las violencias de género, especialmente en confinamiento, al igual que el embarazo de niñas y adolescentes. Se sostiene la penalización del aborto y se cuestiona que estas vidas para las mujeres están siendo reprimidas en su libertad.
Vemos cómo el desempleo pues ha aumentado, ¿verdad? Y también la violencia en otros espacios fuera del hogar, ¿verdad? El caso de la violencia laboral, y esto va a impactar en fenómenos como los que ya nos presentaban previamente, como las migraciones. Además, es preocupante que hay retrocesos en la asignación de presupuesto y recursos públicos para los servicios que atienden a las mujeres, y que también hay un importantísimo retroceso en términos de participación política de las mujeres. Se ha reducido la representación de mujeres en los escaños legislativos, al igual que en gobiernos municipales. Acá, pues hay muchos avances, ¿verdad? En términos de cómo esta lucha sostenida ha venido visibilizando las problemáticas de las mujeres y cómo moviliza alrededor de ellas, ¿verdad? Cómo también esto lleva a ir avanzando en estudios feministas en la región, como nos planteamos a Pat Sagot, colega costarricense. Se instala en la agenda de discusión legislativa estas problemáticas, ¿verdad? Y se van sumando también a la globalización de la lucha respecto a la marea verde en América Latina. Se reconocen a defensoras y organizaciones de derechos de las mujeres a nivel internacional, y se ha logrado enjuiciar al Estado salvadoreño sobre casos de aborto que han sido penalizados, y además se observa ya una mayor articulación como movimiento con una acción conjunta más coordinada. Nos queda el reto, ¿verdad?, de seguir trabajando desde la interseccionalidad por esas desigualdades múltiples, ¿verdad?, en esta categoría por sexo, clase, etnia, que todavía no estamos logrando abordar suficientemente, desde esas afectaciones expresadas en las distintas formas de violencia, cómo esto afecta la calidad de vida de las mujeres, se impacta a nivel social, cómo está negando derechos. Y aquí pues es importante siempre recordar que la violencia simbólica tiene un espacio importante en esa naturalización de las violencias y la culpabilización de las mujeres por ellas, al igual que la misoginia, que sigue siendo predominante. Para ir cerrando, me gustaría destacar que en términos de los estudios respecto a las protestas en El Salvador y Centroamérica, yo observo que podemos encontrar algunos elementos que son comunes, ¿verdad? Por un lado, sabemos que al hacer estos estudios, pues nos interesan observar quiénes son los actores, ¿verdad? Qué tipo de demandas nos plantean y qué repertorios de acción podemos observar. En términos de actores, yo voy también observando por periodos, ¿verdad?, cómo estos movimientos sociales clásicos, que incluyen los sindicales, campesinos y magisteriales, que han tenido su desarrollo y su acción a partir de los años 70 a la fecha, van planteando como demandas el acceso a servicios y políticas públicas que responden a necesidades básicas, que están buscando enfrentar estos problemas de desigualdad que hemos venido conversando. En términos de repertorios, vamos observando acciones de calle, marchas, concentraciones, conferencias de prensa, bloqueos, entre otros. En términos de nuevos movimientos sociales, ¿verdad?, y su beligerancia a partir de los años 90, y encontramos movimientos estudiantiles, feministas, ambientalistas, magisteriales y de víctimas de violaciones a los derechos humanos, con demandas como cese de violencias, acoso, límites a la libertad de expresión y movilización, pronta y cumplida justicia y respeto a derechos a la salud y la vida y el derecho a decidir. Esto vinculado a cómo ir superando todo ese legado del autoritarismo previo, y ahora pues en un nuevo momento que va profundizándolo aceleradamente. Aquí vamos viendo manifestaciones prolongadas por semanas y meses, ¿verdad?, que van con continuidad, ¿verdad? En este caso ahora mes a mes, convocando para este tipo de demandas. Luego, más recientemente, vamos viendo dentro de nuevos movimientos sociales liderazgos de movimientos de despedidos de jueces que están siendo afectados por la reforma judicial,
respecto a transparencia, desmovilizados de guerra que van actuando a partir del 2019, especialmente a la fecha, y reclaman el respeto a la institucionalidad, elecciones, políticas sectoriales y asignaciones presupuestarias y combate a la corrupción, porque son precisamente estas acciones las que van mostrando este tipo de signo, ¿verdad? Como predominante. Podemos ver ahí el tipo de acciones y para cerrar como actores en una adhesión social creciente, ¿verdad? Amplia, especialmente en este momento de confinamiento. A partir de ahí a la fecha, pues vamos viendo cómo aquí los repertorios nos remiten al ciberactivismo, ¿verdad? Como tuitazos, cacerolazos, apagones, webinars, y en calle concentraciones, marchas, bloqueos que están demandando frenar las reformas que se han estado impulsando, aprobar legislación que va restringiendo acceso a servicios públicos, derechos, información, transparencia, promueven la concentración de recursos y riqueza y la profundización de la injusticia social e impunidad. No podemos dejar de lado que esto va jugando con intereses geopolíticos, ¿verdad? Los que ya se hizo referencia anteriormente, que se está judicializando, neutralizando y exterminando adversarios políticos y liderazgos sociales, que se están desarrollando amenazas y represión a defensores de derechos humanos, que se reprime y se judicializa la protesta y que van ampliándose las lógicas para la movilización social en este contexto. Entonces, al cierre, ¿verdad? Observo en nuestros países que también en términos de luchas comunes, ¿verdad? Pues vamos viendo en el caso de Nicaragua, Honduras y El Salvador que la represión militar y violencia estatal, la exclusión política con signos de dictadura y el exterminio de liderazgos sociales están convocando siempre la protesta, ¿verdad? Que en el caso de El Salvador y Guatemala compartimos esta demanda de justicia y reparación por crímenes de lesa humanidad e impactos de los conflictos armados, y que en el caso de Guatemala observamos especialmente estas demandas y fuerza en la lucha, ¿verdad?, respecto al racismo y la demanda de respeto a derechos indígenas, así como la corrupción. Nos han dado lecciones en la movilización al respecto en los años anteriores. Cierro con recordar que tenemos derecho a la protesta, ¿verdad? Y esto también corresponde a los estándares internacionales de la ONU, que en este contexto pues siempre nos convoca a seguir sosteniendo las luchas por la defensa de nuestros derechos. Así que les agradezco por el espacio, ¿verdad? Y pues se sigue sosteniendo, ¿verdad?, este reclamo por ni una menos. Como mujeres nos queremos vivas y por supuesto seguimos buscando esos espacios de participación que se desarrollen no sin mujeres. Muchas gracias. Gracias a la doctora Esther, Karina, perdón, por la presentación. Creo que nos pone al día con esta ola autoritaria que Roberto estaba hablando y cómo se materializa en una figura carismática que busca concentrar el poder, como está pasando con Nayib Bukele. Ahora pasaríamos con Joel Oviedo, bachiller y egresado de la maestría en Centroamericana en Sociología. Bienvenido, Joel, a la presentación. Muchas gracias, David, y buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo a través de las distintas transmisiones en vivo. Y gracias a Karina y a Roberto por compartir este espacio de análisis y reflexión crítica y académica acerca de la relación entre las desigualdades sociales, las protestas y los movimientos sociales en Centroamérica. El día de hoy voy a exponer algunos resultados parciales de un proceso de investigación que aún sigue en curso, que en parte fue iniciado a raíz de la invitación que realizó la maestría para que yo participara en esa mesa, y que, dicho sea de paso, agradezco dicha invitación. Y el tema de este proceso de investigación es la relación que existe entre los distintos mecanismos de extracción de riqueza de los países centroamericanos hacia los países industrializados o los países avanzados económicamente hablando,
y también el desarrollo de las desigualdades sociales a nivel centroamericano. Entonces, en esa noche yo voy a exponer parte de esos resultados de investigación y también voy a tratar de demostrar cuál ha sido el papel que ha tenido algunos de esos mecanismos de extracción internacional de riqueza de los países subdesarrollados a los países desarrollados, que constituyen mecanismos que también reproducen el subdesarrollo en los países que presentan este tipo de condición, siendo Centroamérica toda una región con países que no escapan de la dicha de esta condición de países subdesarrollados. Entonces, en esa ponencia se intenta responder a la pregunta de cuál ha sido el comportamiento en Centroamérica del intercambio desigual y la inversión extranjera como mecanismos de extracción de riqueza hacia los países capitalistas avanzados del año 2000 al 2020. Para responder a esa pregunta, he acudido como fuentes teórico-metodológicas principales a varios aportes de lo que se ha dado por llamar la teoría marxista de la dependencia. Como bien se sabe, la teoría marxista de la dependencia fue una vertiente específica del campo de estudios de la dependencia, que tuvieron un auge importante en los 50, 60 y 70, principalmente en América Latina, en donde interactuaron perspectivas teórico-metodológicas distintas y hasta opuestas entre sí, aunque todas ellas partieran de la constatación de que, a diferencia del desarrollo experimentado por el capitalismo europeo y norteamericano, en América Latina no se había gestado, con más de 100 años de presencia de desarrollo capitalista y de participación en el mercado mundial, un vigoroso desarrollo industrial que abarcara tanto los sectores productivos de bienes de consumo como a los sectores de producción de máquinas y equipos y que generara al mismo tiempo altas cifras de ocupación en la población trabajadora, lo cual a su vez aumentaba la demanda efectiva en sus respectivos mercados nacionales, estimulando así la inversión en dichos sectores industriales para abarcar dicha demanda. En América Latina, por el contrario, el desarrollo del capital se había concentrado desde sus inicios en sectores de producción agrícolas y minerales para la exportación al mercado mundial, principalmente a Europa primero y Estados Unidos después, y no había podido impulsar un desarrollo industrial como el visto en los países ya industrializados, o al menos no con la misma magnitud, con sus respectivos efectos en las altas tasas de ocupación y bajos ingresos para una parte importante de la población del subcontinente. Los distintos aportes dentro del campo de estudios de la dependencia, entonces, intentaban dar explicaciones a ese atraso experimentado en las economías latinoamericanas, y entre esas explicaciones se ubicaba el subcampo, entre comillas, de la teoría marxista de la dependencia, que, teniendo como referencia, con mayor o menor criticidad según los autores, los primeros aportes realizados desde perspectivas keynesianas, como las provenientes de la escuela cepalina, intentaron recuperar la perspectiva de Marx en la explicación del atraso latinoamericano. Dentro de la teoría marxista de la dependencia, también hay diferencias importantes entre los diversos aportes, y en este espacio no nos daría tiempo de abordarlas como es debido. Entonces, baste mencionar por el momento que aquí presentaré un análisis aún bastante parcial de varios de los mecanismos causantes del atraso latinoamericano señalados por la teoría marxista de la dependencia. Esos mecanismos son el intercambio desigual entre países en el mercado mundial y la colonización de los países atrasados por los países desarrollados a través de la inversión extranjera. Habiendo hecho esa introducción, proseguiré a señalar algunos antecedentes históricos de esos mecanismos en América Latina y específicamente en Centroamérica. El intercambio desigual, que yo defino como el intercambio de cantidades distintas de trabajo en las transacciones comerciales de bienes entre países en el mercado mundial, determinado por niveles diferenciales de productividad entre esos países, definición que tomo de la obra de Ernest Mandel, El capitalismo tardío, ha tenido presencia en América Latina desde inicios del siglo XIX y específicamente en Centroamérica desde mediados y finales de este siglo. En Centroamérica, Costa Rica comenzaba a insertarse en los 40 y 50 al mercado mundial mediante la producción y exportación de café a Europa. Y luego, en los años 70 y 80, se sumaban Guatemala y El Salvador con su propia producción cafetalera para la exportación. En el marco del auge de las exportaciones cafetaleras, las distintas estructuras de propiedad de tierras entre Guatemala y El Salvador por un lado y Costa Rica por el otro, condicionaban el surgimiento de mercados de trabajo distintos entre sí. En Guatemala y El Salvador,
por la presencia de grandes propiedades en manos de algunos terratenientes y por el rápido y cruento proceso de despojo de las tierras de la población campesina, con presencia indígena muy importante, hubo una gran disponibilidad de mano de obra barata y de tierras a bajos precios de mercado, lo que presionó a que la producción cafetalera priorizara el uso intensivo de fuerza de trabajo bajo la forma del colonato y del trabajo forzado y la explotación extensiva de la tierra, en detrimento de la inversión en máquinas y equipos que aumentaran la productividad del trabajo. En Costa Rica, la relativa importancia de la pequeña y mediana propiedad generó que el empresariado cafetalero se concentrara en el procesamiento semi-industrial y la comercialización del café, de los cuales llegó a tener un monopolio, y que comprara el grano de café a quienes producían en sus pequeñas o medianas propiedades, lo cual no significó que esos empresarios no tuvieran sus propias tierras para cultivo y que no contrataran mano de obra para la producción, fenómeno que se dio, pero no en la magnitud que en Guatemala y El Salvador, y bajo formas de contratación laboral menos represiva que en esos países, relaciones salariales en vez del colonato y del trabajo forzado. A pesar de esas diferencias en el mercado de trabajo entre Guatemala y El Salvador y Costa Rica, en los tres países, el proceso de acumulación de capital se basó principalmente en la explotación intensiva de la fuerza de trabajo y en el uso más o menos extensivo de la tierra, con mayor rapidez en Guatemala y El Salvador que en Costa Rica, en detrimento de la inversión en tecnologías, máquinas y equipos para la producción. La productividad del trabajo resultante de ese esquema, entonces, quedaba por debajo de la productividad del trabajo en los países europeos industrializados con que los países centroamericanos habían establecido relaciones comerciales. Lo anterior, junto con el crecimiento de las importaciones de productos manufacturados provenientes de esos países a partir de las divisas entrantes por las exportaciones, que pronto llegaría a establecer una balanza comercial negativa para la región, creaba condiciones que provocaban que los países centroamericanos intercambiaran un bien agrícola de segunda necesidad, como el café, producido bajo esquemas preindustriales, por los bienes de consumo producidos en los países europeos bajo condiciones industriales. Esas condiciones, al menos teóricamente hablando, debieron generar entonces un intercambio desigual entre las economías centroamericanas agroexportadoras y los países industriales europeos a favor de los últimos, lo cual significa teóricamente que tuvo que haber un intercambio desigual de cantidades de horas de trabajo entre ambas regiones. Esa estructura de producción cafetalera para la exportación en condiciones de baja productividad se mantuvo intacta en sus bases hasta mediados del siglo XX en Centroamérica. Mientras tanto, a partir de los años 70 del siglo XIX, en Honduras y Costa Rica comenzaba a instalarse la producción de banano para la exportación en manos de empresarios estadounidenses. En Costa Rica, a partir del contrato entre el gobierno de Costa Rica y el empresario Minor Keith para que éste construyera un ferrocarril que fuera desde San José hasta la costa caribeña de Limón, se le otorgó a este empresario estadounidense el derecho de explotación de las tierras aledañas a la construcción de la línea férrea. Esa concesión de tierras, que ocurrió también en otros países centroamericanos en donde se construían ferrocarriles a cargo de empresarios extranjeros, permitió que, hacia finales del siglo XIX, se estableciera un gran monopolio de producción bananera de capital principalmente estadounidense, la United Fruit Company. Esa compañía llegó a controlar así una parte importante de las tierras de la región caribeña de los países centroamericanos, desde Guatemala hasta Costa Rica, así como también de Panamá y Colombia. De esa manera, se consolida en Centroamérica otro de los mecanismos que ha sido señalado por la teoría marxista de la dependencia como causantes del atraso o subdesarrollo latinoamericano, la inversión extranjera en forma de enclaves para la extracción de ganancias coloniales mediante la producción y exportación al mercado de banano. La entrada de los enclaves bananeros modificaría de manera importante la estructura social centroamericana, dado que introdujo muchas veces forzosamente mano de obra proveniente de países caribeños, como Jamaica, que llegaron a ser sometidos por las plantaciones bananeras de capital extranjero, constituyendo así el primer envión de población trabajadora proletaria en los países centroamericanos, aunque de carácter rural.
Estas compañías bananeras, con el tiempo, se extendieron hacia otros sectores de las economías centroamericanas, llegando a tener presencia en el transporte de ultramar, ferrocarriles, empresas de comunicación, etc. Así, su influencia económica en la región fue creciente y llegaron a constituirse como interlocutores del imperialismo norteamericano frente a los gobiernos de la región, lo cual les dio un gran peso político en las decisiones que se tomaban a nivel de Estado. De esa manera, durante las primeras décadas del siglo XX, Centroamérica se reafirmaba como una región subcontinental estrechamente vinculada con el mercado mundial, tanto por la centralidad del café como principal bien de producción y exportación, como por la centralidad del banano que llegaría a ocupar el segundo lugar en ese mismo ámbito. Por otro lado, a pesar de que las plantaciones bananeras introdujeron relaciones capitalistas de producción, a diferencia de las instituciones cafetaleras que se apoyaron en formas precapitalistas de producción, como el colonato, el trabajo forzado y el capital comercial, el mercado laboral seguía dominado por la presencia de amplios grupos de personas desocupadas y sin tierras, lo cual desincentivaba la inversión empresarial en máquinas y equipos de producción en beneficio de la explotación intensiva de la mano de obra barata y de las tierras baratas, reproduciendo así las condiciones de baja productividad de trabajo y de bajos ingresos para la población trabajadora. A este cuadro se sumaba la importación centroamericana de bienes de consumo producidos en los países industrializados, que, al producirse en condiciones industriales y con las formas de organización empresarial más avanzados en la época, desincentivaba el interés de los capitales locales, nacionales y extranjeros por producir industrialmente esos mismos bienes de consumo, dado que, por las condiciones de baja productividad del trabajo, necesariamente incurrían en mayores costos de producción que en los países industrializados, lo cual determinaba que los posibles bienes producidos a nivel local no fueran competencia para los bienes producidos en el extranjero. Así, se reforzaba la tendencia a una balanza comercial negativa para la región, dado que la exportación de café y banano rara vez compensaban el volumen y el valor de las importaciones. A raíz de la crisis capitalista mundial de los 30, que golpeó fuertemente a los países industrializados, este modelo agroexportador predominante en Centroamérica entra en crisis. Los mercados internacionales del café y del banano se contraen y sus respectivos precios de mercado descienden significativamente. La entrada de divisas en los países centroamericanos se reduce de manera considerable y disminuye también el volumen y el valor de las importaciones a Centroamérica, con lo cual se genera, adicionalmente, una cierta crisis de subsistencia que afecta principalmente a la población trabajadora de la región. Así permanecería la región a lo largo de la década de los 30 y parte de los 40, hasta que, en medio de un ascenso de la lucha de clases en la región y en un nuevo contexto internacional, marcado por el auge económico de la segunda posguerra, por la asunción de Estados Unidos como primera potencia capitalista mundial y por su creciente rivalidad con la Unión Soviética, se gestaron las condiciones propicias para que los países centroamericanos iniciaran un proceso industrializador de sus estructuras productivas. Es el llamado periodo de sustitución de importaciones. Dos condiciones internacionales que posibilitaron ese primer proceso industrializador fueron, primero, un cambio en el patrón de las exportaciones de bienes de los países industrializados, que ya no exportaban principalmente bienes de consumo, sino más bien bienes de producción, y dos, un cambio en los flujos de exportación de capital de esos mismos países, que en la búsqueda de un abaratamiento de las materias primas vendidas en el mercado mundial mediante un aumento de la productividad del trabajo, priorizó las inversiones en otros países industrializados y disminuyó el crecimiento de las inversiones de capital en los países atrasados. La primera condición implicó que los capitales industriales de los países avanzados tuvieran un interés por que sus exportaciones de máquinas y equipos de producción tuvieran como destino, entre otros, a los países latinoamericanos, incluidos los de Centroamérica. De esa manera, se generaba una presión imperial a que, en los países atrasados, se impulsaran políticas públicas para que sentaran las bases de una relativa industrialización en donde las máquinas y equipos exportados tuvieran lugar, siendo este uno de los factores que condicionó el auge de las ideologías desarrollistas promovidas en América Latina por organismos internacionales como la CEPAL.
La segunda condición significó que los capitales extranjeros con presencia en América Latina disminuyeran sus inversiones en los países huéspedes y o que se movilizaran parcialmente de la producción de materias primas a la producción de bienes de consumo manufacturados en el marco del proceso industrializador facilitado por el contexto económico político internacional e impulsado por los gobiernos de los países atrasados. A pesar de lo anterior, la estructura productiva de los países centroamericanos continuaba siendo dominada por el café y el banano para la exportación, que experimentaron un importante crecimiento económico en la década de los 50 por el aumento de los precios internacionales de esos productos. Este auge cafetalero y bananero, junto con las políticas industrializantes de los gobiernos centroamericanos, impulsó que la misma producción agrícola para la exportación se industrializara y diversificara relativamente. Así, en los años 50 comienza a aparecer el algodón como un nuevo bien de exportación y en los 60 y 70 el cuadro se completaba con incursiones en la producción de carne y azúcar para la exportación. Esta expansión y diversificación de la producción agrícola ganadera para la exportación tuvo como consecuencia una nueva colonización de tierras por parte de las compañías bananeras en los litorales del Pacífico centroamericano, que significó la expulsión y proletarización de grandes masas de campesinos que aún mantenían una propiedad sobre pequeñas y medianas parcelas de tierra que cultivaban para su autoconsumo. Ese proceso de colonización de nuevas tierras produjo entonces una migración masiva de población campesina despojada hacia los centros urbanos de los países centroamericanos, lugares donde se concentraba el relativo proceso industrializador antes mencionado. Sin embargo, ese proceso industrializador solo llegó a absorber una pequeña porción de esa masa de campesinos migrantes despojados, lo cual permitía a las nacientes industrias mantener salarios relativamente bajos en el mercado de trabajo, produciendo así, como había sucedido en los primeros desarrollos de la producción cafetalera y bananera, el carácter permanente de altos índices de desocupación y de bajos ingresos que había predominado en la situación de la población trabajadora desde hacía más de 100 años. Por otro lado, ese proceso de industrialización fue a la larga sumamente embrionario, lo cual se constató en que el flujo de capitales se concentró en la producción industrial de bienes de consumo y no logró penetrar en los sectores de bienes de producción, como máquinas y equipos. De esta manera, esas industrias de bienes de consumo dependían de la importación de maquinaria y equipos producidos en los países industrializados, lo cual correspondía con el interés de los capitales de esos países de vender sus principales bienes de exportación, que eran bienes de producción, a los países subdesarrollados como los centroamericanos. Así, el valor de las importaciones se elevó drásticamente, empeorando aún más el déficit en la balanza comercial de la región, por lo cual se recurrió al endeudamiento externo, público y privado para compensar a dicho déficit y mantener el ritmo de las importaciones. De este modo, hacia finales de la década de los 70, cuando los países de la región no pudieron pagar sus respectivas deudas en medio de una crisis capitalista mundial, se palpaba el agotamiento definitivo de modelos de sustitución de importaciones, que solo había sustituido parcialmente las importaciones de bienes de consumo, y en los países centroamericanos se entraba a una nueva etapa económico, política y social. Por otro lado, los mecanismos de extracción de riqueza de los países atrasados hacia los países industrializados antes mencionados, el intercambio desigual y la inversión extranjera, no cesaron su presencia durante ese periodo de sustitución de importaciones, siendo que incluso se fortalecieron. Si bien es cierto que en ese proceso de industrialización, que recibió un fuerte impulso en la creación del mercado común centroamericano, tuvo una presencia importante de capitales nacionales, el capital extranjero, sobre todo estadounidense, también tuvo una presencia importante en ese proceso, estableciéndose, por ejemplo, empresas que combinaban capitales nacionales, públicos o privados, con capitales extranjeros. Así, una parte no desdeñable de la riqueza producida por ese proceso de industrialización embrionario fue controlada por capitales extranjeros, que las reinvertían a nivel local si las expectativas de ganancias eran prometedoras o que las repatriaban a sus países de origen. Por su parte, el intercambio desigual pudo haber sido el principal mecanismo de extracción de riqueza durante ese periodo, dado que, a pesar de la relativa modernización en la producción agropecuaria de exportación, los niveles de productividad
seguían siendo relativamente bajos en comparación a los niveles observados en los países industrializados. Y porque, como se mencionó antes, la importación de bienes producidos en los países industrializados hacia los países centroamericanos no solo vieron un gran aumento, sino que también se diversificaron con la presencia de la importación de los bienes de producción industriales necesarios para la industrialización temprana que acaecía en Centroamérica. Pero eso no es todo. Al intercambio desigual y a la inversión extranjera se le sumaba ahora otro mecanismo de extracción de riqueza de los países centroamericanos hacia los países industriales, la deuda pública. Así, hacia finales de la década de los 80, Centroamérica aún se posicionaba en la economía capitalista mundial, como hacía 100 años atrás, como una región principalmente exportadora de bienes agropecuarios con bajísimos niveles de productividad de trabajo, con un mercado de trabajo que ya no solo se caracterizaba por la desocupación, sino también por la informalidad y con un proceso de industrialización embrionaria que se ahogó prematuramente y que dejó a los países centroamericanos con deudas externas gigantescas. Es en ese marco que Centroamérica afrontó la crisis capitalista mundial de finales de los años 70, que llevó a los gobiernos capitalistas locales a realizar una serie de ajustes estructurales en la economía que abrirían una nueva etapa en el desarrollo capitalista centroamericano, que suele ser denominada como la etapa neoliberal, etapa que comienza en la región a mediados de los 80 y que llegaría a consolidarse a lo largo de la década de los 90 y en la cual aún estamos hoy. En esa nueva etapa, se abandona el interés por el proyecto industrializador de las décadas anteriores y se busca mejorar la posición de la región en la economía capitalista mundial mediante un renovado impulso a la diversificación de las exportaciones. Así, las políticas de intervención estatal en la economía para promover la industrialización se revierten, se liquidan empresas de propiedad estatal y se eliminan los aranceles que protegían los bienes de consumo industriales producidos en la región, y se profundiza la liberalización del comercio inter e intrarregional, así como también el movimiento de capitales financieros por la región. La principal política para diversificar la exportación tomada por los gobiernos centroamericanos ha sido la apertura de la economía a capitales extranjeros para que inviertan ya no solo en la producción de bienes agrícolas, sino también en la producción de otros bienes y servicios. Por otro lado, los gobiernos de los países industrializados, principalmente Estados Unidos, presionaban para que los gobiernos de la región le den entrada libre, sin aranceles, a los bienes producidos en sus propias economías. Así, se multiplicaron los tratados de libre comercio que crearon amplios mercados de inversión y comercialización de bienes y servicios que abarcaban a la totalidad de la región centroamericana y a la cual se sumaban también algunos países caribeños junto a México y por supuesto Estados Unidos. En esa nueva etapa, por lo tanto, se refuerza aún más el carácter exportador de los países centroamericanos, pero con una presencia mayoritaria de capitales extranjeros en la producción de los principales bienes y servicios de exportación. Se hace necesario, entonces, eso ya de comportamiento que han tenido los mecanismos de extracción de riqueza de los países centroamericanos hacia los países industrializados, labor que se realiza de manera muy parcial a continuación para el periodo que va del 2000 al 2020. Ahora voy a proceder a compartir pantalla para que se puedan visualizar los gráficos acerca de los que voy a hablar a continuación. Inversión extranjera directa y mercado de trabajo. A partir de los datos mostrados en el gráfico 1, se puede observar un crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa en Centroamérica desde inicios de la década de los 90 hasta el 2020, siendo que de 1997 a 1998 el total de inversión extranjera directa pasa de 878 millones de dólares a casi 3.000 millones de dólares, con un crecimiento de un 42,39%, lo cual se puede explicar por las ventas de empresas públicas a capitales extranjeros en El Salvador y Guatemala. Luego de ese aumento exponencial, la inversión extranjera directa total para Centroamérica baja a 2.445 millones de dólares en 1999, para mantenerse así hasta el año 2005, año en que vuelve a subir por encima de los 3.000 millones de dólares, manteniendo un crecimiento sostenido hasta el 2008 con 5.339 millones de dólares. A raíz de la crisis capitalista mundial del 2008-2009, la inversión extranjera directa en Centroamérica desciende hasta los 3.000 millones de dólares aproximadamente y no vuelve a recuperar a su nivel de 2008 hasta el año 2011, con 5.000 millones de dólares.
desde donde se crece hasta el 2014 con casi 7.000 millones de dólares. En el 2018 se vuelve a superar los 6.000 millones de dólares en inversión extranjera directa y a partir de entonces desciende a los 5.000 millones de dólares en el 2019 y en el 2020, a raíz de la crisis capitalista mundial relacionada con la pandemia del COVID-19, se desciende a una cifra correspondiente a los 3.000 millones de dólares. Costa Rica es el país que más ha recibido inversión extranjera directa durante todos los años que van del 2000 al 2020, teniendo su pico en el 2014 con casi 3.000 millones de dólares. El resto de países centroamericanos presentan niveles similares de inversión extranjera directa, a excepción de El Salvador, que a partir del 2008 hasta el 2017 se mantuvo por debajo de los demás países, llegando a tener incluso cifras negativas para el 2010. En cuanto a la distribución sectorial de la inversión extranjera directa en Centroamérica, se presenta una particularidad respecto a la etapa de desarrollo capitalista regional de penetración inicial de capital extranjero que va de finales del siglo XIX a mediados del siglo XX, que es el hecho de que las inversiones extranjeras, en ese caso directas, ya no se concentran en el sector primario de productos agropecuarios, sino en el sector terciario, el comercio, las comunicaciones, la energía y otro tipo de servicios, y en el sector secundario, la industria manufacturera. Así, se puede bosquejar la hipótesis de que, en la etapa neoliberal del desarrollo capitalista centroamericano, se profundiza y consolida el proceso iniciado a mediados del siglo XX, que consiste en el abandono progresivo del capital extranjero del sector primario, que es el que tiene los niveles de productividad más bajos durante los últimos 20 años en Centroamérica, y se movilizan hacia el sector secundario y terciario, que tienden a tener una productividad más alta que el sector primario. Ahora bien, tal y como se habló antes, una de las características de la movilización de capital extranjero del sector primario al sector secundario, que inicia a mediados del siglo pasado, es que ese movimiento no implicó un aumento significativo en la población ocupada a nivel general y en específico a nivel del sector secundario. A ese respecto, el gráfico 2 muestra que en un año como el 2014, en que se alcanza el pico máximo de inversión extranjera directa a nivel regional, aproximadamente el 80% de la población ocupada se ubica en las actividades económicas de más baja productividad, como agricultura, comercio y servicios. Mientras que en las actividades con alta productividad se ubican entre el 11% en Costa Rica y el 4% en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Entonces, si bien la inversión extranjera directa en Centroamérica ha aumentado en términos absolutos y se ha concentrado en actividades económicas de mayor productividad que las agrícolas, esto no se corresponde, como sucedió a partir de mediados del siglo pasado, con un aumento en los índices de empleo en las actividades con mayor productividad. Si se corroboran los datos recopilados por la CEPAL sobre la distribución de ocupados entre actividades económicas con baja, intermedia y alta productividad, se consta que la estructura de distribución del 2014, mostrada en el gráfico 2, prevalece en el resto de años del periodo que va del 2000 a 2019, con una concentración muy mayoritaria de la población ocupada en las actividades de más baja productividad. Por otra parte, si se observa el gráfico 3, se puede observar que en Costa Rica, donde la inversión extranjera directa ha sido mayor durante el periodo de 2000 a 2020, se muestra la tasa de desocupación más alta entre los países centroamericanos de 2010 al 2019, que ronda entre el 8 y el 12%, mientras que Nicaragua, el penúltimo país en cuanto a la recepción de inversión extranjera directa, muestra la tasa de desocupación más baja de 2010 al 2019. Lo anterior podría mostrar que, al igual que en las etapas anteriores del desarrollo capitalista centroamericano, en la etapa neoliberal, la inversión de capital extranjero, ya sea en el sector primario, secundario o terciario, no se corresponde con un descenso del desempleo, sino que incluso puede aumentar sus cifras, como ha ocurrido en el caso de Costa Rica del 2017 al 2019. Por otro lado,
Antes se mencionaba que una de las consecuencias del proceso de colonización de nuevas tierras en los años 30, 40 y 50 en el litoral pacífico y ciertas zonas caribeñas del istmo centroamericano había sido la migración masiva de personas campesinas despojadas hacia las urbes centroamericanas y el consiguiente aumento de la informalidad del mercado de trabajo por los altos índices de desempleo urbano. A ese mismo respecto, si se observa el gráfico 4, se evidencia que para el 2017 los niveles de empleo informal en sectores no agrícolas alcanzan el 80% para Guatemala, Honduras y Nicaragua, el 70% para El Salvador y el 40% para Costa Rica. Así, al igual que durante la segunda mitad del siglo pasado, el empleo informal continúa teniendo una presencia significativa en el mercado de trabajo de los países centroamericanos, siendo que incluso podría haber aumentado. Para concluir el análisis de la evolución del comportamiento de la inversión extranjera directa en la región centroamericana, es necesario señalar que, a pesar de que sus productos representen desde hace 20 años los primeros rubros de exportación en cuanto a valor y de que los sectores en que se concentra son los de mayor dinamismo en los países centroamericanos, esa prosperidad no se refleja en las distintas dimensiones del mercado de trabajo aquí analizadas, así como tampoco se refleja en la estructura fiscal de los países centroamericanos durante los últimos 20 años, en la cual predomina por mucho la recaudación de impuestos indirectos en vez de impuestos directos. Si al cuadro anterior se le suma el hecho de que una gran parte, tal vez mayoritaria, de los capitales extranjeros que se han instalado en los países centroamericanos en los últimos 20 años han optado por la modalidad de zonas francas o zonas especiales en que se les exonera de impuestos y de otro tipo de cargas, se puede bosquejar la hipótesis de que la inversión extranjera directa ha sido para la región centroamericana en los últimos 20 años un importante saqueo de recursos que es fundamental cuantificar, producidos localmente pero transferidos a los capitales extranjeros en sus países de origen cuando no son invertidos en sus inversiones a nivel regional. Y por el momento dejaría la exposición hasta este punto. Me hizo falta exponer acerca del comportamiento del comercio exterior en el mercado internacional, pero eso podrá ser en otro momento. Muchas gracias. Gracias a Joel por su presentación. Creo que nos pone un poco en perspectiva las condiciones estructurales en Centroamérica y cómo éstas intensifican las desigualdades sociales y políticas. Y esto hace más complejo todavía el escenario político en el que actúan y surgen los movimientos sociales. Tenemos un par de comentarios y un par de preguntas de personas de las redes sociales y quisiera entrar a eso de una vez. En primera instancia, Amarilis Acevedo Mejía nos comenta sobre el tema para la exposición de Roberto, que le comenta que son 140 presos políticos aproximadamente en Nicaragua, entre ellos Dora María Tellas, Víctor Hugo Tinocos, Sergio Ramírez no está preso, pero está exiliado, etc. Y le hace una pregunta respecto al tema de que, de que Roberto habló de pensar a Centroamérica como uno solo, ¿verdad? Dice ella, me llama la atención la propuesta de que Centroamérica debería ser un solo país. De esta, ¿cómo concibe la visión de algunos pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua y Honduras que defienden la separación de la costa con los países actuales, respectivamente, y la unificación de la antigua Mosquitia? ¿Cómo se concibe desde esta perspectiva de la unificación centroamericana como un solo país, la plurinacionalidad, reconociendo los diversos idiomas, culturas y formas de gobierno que hay en la región? Si quieres... ¿Respondo de una vez? Sí, respondes de una vez y vamos a la otra pregunta. Sí, sí, gracias. Dije mal. Bueno, primero, importante eso, ¿no? Los 140 presos políticos y bueno, y también los que cayeron y que se mantienen impunes de responsables. Yo creo que cualquiera con mirada y sentimientos democráticos está a favor de la lucha que están llevando adelante los nicaragüenses contra la dictadura de Daniel Ortega. En relación con Centroamérica, yo dije que yo estoy a favor de la unificación centroamericana, no dije que estaba a favor de una república unitaria. Entonces, eso es importante porque bueno, hay lecciones en la historia, ¿verdad? La razón por la que el nacionalismo militar
que representó Morazán y que representó el general Barrios, los dos generales Barrios, ¿no? El salvadoreño y el guatemalteco, fracasan, es porque es un proyecto militarista, ¿verdad? Es decir, quieren unificar a Centroamérica sobre la base de apoyarse en el ejército. De hecho, los lugartenientes de Morazán son los que se enfrentan con más violencia a los pueblos indígenas. De hecho, el levantamiento de Anastasio Aquino, del rey de los Nahualcos, es un enfrentamiento contra uno de los lugartenientes de Morazán. Entonces yo creo que también eh, hay que aprender en eso la historia. Yo creo que hay otras repúblicas eh, que tienen, o sea, en las que sería resuelto de igual forma el tema de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes. Yo estoy a favor del derecho de la autodeterminación de los propios pueblos, ¿verdad? Entonces, obviamente, a mí me parecería que Centroamérica podría ser un solo estado federal, ¿verdad? Que eso lo transformaría no en un país capitalista central, porque no tiene ese tamaño ni nada, pero obviamente sería un estado que podría decir algo, digamos, no transformarse en estas microrepúblicas de tiranos, ¿verdad? Que se reproducen cada 10 años, ¿verdad? Que no tiene que ver, porque yo estoy en contra de la mirada racista que cree que nuestros pueblos están condenados a vivir de una dictadura sobre otro. Eso es de las cosas más racistas que me parecen. Yo creo que los centroamericanos queremos vivir en países libres, justos, democráticos, igual que cualquier otra persona del mundo, pero hay un problema que no hemos resuelto, que es nuestra unidad nacional, ¿verdad? Y en ese marco, obviamente, los pueblos indígenas y los pueblos negros tendrían que tener derecho a la autodeterminación en la defensa de su cultura, de sus formas de gobierno, de la misma encalce territorial, ¿verdad? A mí me parece que justamente una Centroamérica unificada haría posible que pueblos que son transfronterizos, que quedaron divididos artificialmente por fronteras de mentiritas, como los Nove Bugles, digamos, pero también la Mosquite, que es un gran ejemplo, tuvieran una federación o una nación Nove Bugle. Y en caso de que se quieran separar del Estado, tendrían derecho también a separarse. Me parece que es lo más lógico. Es decir, un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre, ¿no? Es lo que había dicho eh, Yupanqui en las Cortes de Cádiz y que luego Marx tomó eso como parte de las divisas de la Primera Internacional, ¿verdad? Nada más. Gracias y gracias a Marilis por participar. Finalmente tenemos una pregunta para la doctora Karina. La realiza Carmen Camacho. Le dice, excelente abordaje. Unos estudios sociológicos desde esa afectación a la mitad de la población, las mujeres históricamente excluidas y violentadas. ¿Qué respuesta han tenido los movimientos recientes en contra de medidas del gobierno? Me imagino que se refiere al gobierno de Nayib Bukele. ¿Y cuáles por parte de la ciudadanía? Entonces, si podrías contestar ahí. Muchísimas gracias a Carmen Camacho por participar y a vos por responder. Muchas gracias. Un saludo para la colega costarricense Carmen Camacho, ¿verdad? Me alegra que nos ha acompañado. Y en relación a la pregunta, muy puntualmente, ¿verdad? Podría decir que en términos de los movimientos sociales se ha venido haciendo este esfuerzo por iniciar la articulación, ¿verdad? Esto lo hemos podido ver en protestas como lo que mostraba en las imágenes del 15 de septiembre, donde además de esfuerzos previos, como por ejemplo un año antes, ¿verdad? A finales de septiembre del 2019 se integraban también varios de estos movimientos en las protestas alrededor de los fondos de pensiones, ¿verdad? Que ha sido un tema que ha estado ahí en discusión y que también preocupa mucho en relación a lo que implica en términos de su relación con el endeudamiento, que ha ido creciendo también de forma importante. Entonces, esto es algo que se va haciendo poco a poco. De igual manera, al interior de los movimientos, pues ha sido importante buscar esos esfuerzos que van acercando e integrando. Entonces, esto lo vamos viendo que va avanzando, ¿verdad? En términos de la ciudadanía,
A mí me parece que, por un lado, hay que recordar que Nayib Bukele llega al gobierno con un amplio respaldo popular, ¿verdad? Y eso se ha sostenido de esa manera, ¿verdad? Hasta darle esta mayoría legislativa. Sin embargo, hay que decir que también a nivel de población, ¿verdad? Poco a poco se va cayendo en la cuenta de lo que implica, ¿verdad? Este tipo de ejercicio de gobierno. Entonces, para mencionar, por ejemplo, cómo estamos observando que la población en las más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA está todavía teniendo un amplio respaldo a que se proteste, ¿verdad? Cuando estamos frente a situaciones que necesitan expresión de la ciudadanía, pues vemos un amplio respaldo en esto, ¿verdad? De ahí a pasar a la protesta, pues es algo que se va haciendo poco a poco, pero a pesar de los esfuerzos que son moderados, con, eh, digamos, una iniciativa que poco a poco va sumando, creo que es importante verlo, ¿verdad? En términos de los datos. Además, también esta población está sosteniendo que de forma mayoritaria está de acuerdo con que es necesario retomar el papel que tiene la Asamblea Legislativa para ir debatiendo respecto a esos problemas importantes y cómo legislar al respecto. ¿Verdad? Que estas reformas y leyes deben ser conocidas con anticipación, pero esto es importante, ¿verdad? En términos de cómo también con funcionarios del actual gobierno se están observando los señalamientos a nivel internacional de lo comprometidos que están en términos de actos de corrupción, va mostrando cómo la población también está diciendo, bueno, es necesario investigar también en estos casos, ¿verdad? Entonces, esto lo comparto para ir mostrando cómo poco a poco también en términos de opinión pública, pues este respaldo se ha venido debilitando, ¿verdad? Entonces, claro, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Está proyectándose que va a seguir siendo un amplio respaldo incluso para los siguientes procesos electorales, pero de alguna manera ya está calando, ¿verdad? Esa acción que también se está tomando desde movimientos, ¿verdad? Organizaciones sociales por ejercer ese derecho de protesta, movilizarse, pero además lo otro que han estado haciendo, que no mencioné antes, es activar los mecanismos institucionales de denuncia, ¿verdad? De demanda respecto a estos procesos que se han venido haciendo de manera ilegal. Lo difícil en este caso es que pues nuestra institucionalidad se ha venido debilitando y eso es parte de ese plan, ¿verdad? Para concentrar poder. Pero lo importante es sostener esa acción, ¿verdad? Colectiva. Entonces ese es el esfuerzo que se viene haciendo. Gracias. Muchas gracias, Karina, por su participación. Quiero agradecer a Manrique Montero, Vanessa Más, Wilson Garro y a Marilis Acevedo por darle like y seguir en el Facebook. Y quisiera cerrar planteando que a pesar del escenario que se plantea aquí, que es una nueva ola autoritaria, el recrudecimiento del escenario político, debilidad del sistema judicial para proteger derechos, también es un momento, como decía Roberto, para repensar los movimientos sociales, repensar las formas de organización, repensar las grandes luchas, y creo que es interesante estos espacios para discutir y para pensar la región centroamericana. Algo que me llevo también de esto es un pensamiento más centroamericano y pensando más a la región como un todo. Es algo que nos puede hacer muy bien y es algo que está haciendo la maestría centroamericana en sociología, o por lo menos aportando al pensamiento centroamericano.
Quiero agradecerle a la maestría, a la facultad y a Karina, a Roberto y a Joel por participar, a todas las personas que nos acompañaron hoy en esta transmisión. Quiero decirles que sigan pendientes a el canal y a la página web de la maestría en sociología, pues vamos a estar teniendo varias actividades, prontamente jornadas de investigación, que también vamos a estar exponiendo algunas charlas y conferencias. Entonces los invito a estar atentos a la página web, al Facebook y a las redes sociales de la maestría para estar prontos otra vez aquí en este espacio discutiendo. Muchísimas gracias a todos y todas y buenas noches. Buenas noches, David. Muchas gracias por Buenas el espacio. noches. Saludos. Buenas noches, Roberto y Karina. Saludos. Buenas noches.